Corrupción, transparencia, integridad empresarial y sostenibilidad en el marco del Pacto Global. Estas son las palabras que pondremos en esta mesa. Bienvenidos a Influir, Visión Global, Impacto Local. Tengan todos una cordial bienvenida al podcast de Pacto Global Bolivia. Lucía Sosa, ¿cómo está? Directora de Pacto Global, ¿cómo Hola estás? Linda, ¿todo bien? Acá abordando este tema que es tan importante y crucial para nosotros. Imagínate tú que la corrupción actualmente le cuesta al mundo al menos 2,6 billones de dólares al año. Eso es equivalente al 5% del PIB global. Algunos datos también que nos llaman la atención y hemos estado escuchando últimamente, en América Latina el promedio de la región es del 42 puntos sobre 100 según el índice de percepción, y Bolivia también se encuentra en uno de los puestos más atrás, es en el puesto número 133 de 180 países, corrijo, de acuerdo a la percepción, al índice de percepción de la corrupción. Increíble estos datos. Bueno, hoy estaremos hablando de estos temas y hoy nuestro invitado es Leandro Arreagada Palma, Regional Manager de Alliance for Integrity en América Latina, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Leandro? Qué gusto tenerte. Muchas gracias, muy bien, estoy muy contento de estar aquí, muy buenos días. Muy contento de poder compartir en este espacio nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, así que a disposición para poder tener esta conversación. Primero, saber qué es Alliance for Integrity. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión que tiene, obviamente, en esto, en este escenario? Alliance for Integrity es una iniciativa global, es una iniciativa multiactor que busca justamente combatir la corrupción en los negocios, busca poder promover espacios libres de corrupción, pero también justamente desde esta mirada de la integridad empresarial, ¿no? Y cómo esto afecta justamente a temas de derechos humanos, temas de medio ambiente, cómo construimos desde las empresas soluciones acerca de esto. Ahora, Lucía, hablaste un poco de datos que creo son muy importantes. Desde el Pacto Global, ¿cómo se refleja esta realidad en Bolivia de lo que nos acaba de decir Leandro? ¿Qué tan grande es el reto para el sector privado que se compromete con los ODS? Bueno, primero que Pacto Global tiene un principio específico que promueve todo lo que viene a ser la anticorrupción, el compliance, buen gobierno corporativo dentro de las empresas. En este marco, desde hace 2 años atrás, hemos abierto una mesa de gobernanza transformacional donde más de 38 empresas están muy activas trabajando. Este año, y con el apoyo de la Embajada de Suecia, con el apoyo del PNUD, o la cooperación internacional y agencias de Naciones Unidas, hemos abierto el primer espacio de diálogo para consolidar la primera acción colectiva del país, acción colectiva del sector privado, donde más de 30 empresas se han unido para poder desarrollar de forma conjunta un código de ética que ya está en una versión final, que ha sido trabajado por los jefes de compliance, los jefes legales de sostenibilidad, y que bueno, seguramente pronto los vamos a presentar al público. Entonces sí hay un movimiento que está avanzando en estos temas. Bien, ahora Leandro, usted lidera la articulación regional, obviamente, con Alliance for Integrity. Con los datos que se muestran, el costo de la corrupción en billones y su impacto en los países en desarrollo, ¿qué diría usted que está en juego si no se frena esta tendencia? Está en juego justamente muchas cosas. Recién bien les mencionaba que se habla de un tema de derechos humanos, se habla de un tema de medio ambiente. La corrupción socava justamente las organizaciones, socava las sociedades y desde ese lugar, si no hacemos algo para revertir esta situación, realmente no podemos construir otras agendas. La corrupción justamente corrompe los sistemas y pensar de hablar en protección del medio ambiente, pensar de hablar de protección de derechos humanos, si no hablamos de prevención de la corrupción y no generamos acciones concretas en bajar justamente esos números, ¿no? Que ya Lucía nos ha comentado, realmente las demás agendas se ven bien comprometidas. Bien. Ahora, entiendo que se trabaja en redes de integridad basadas en una acción colectiva. ¿Cómo se construye o cómo se genera la confianza entre las empresas, que a veces son competitivas, pero cómo se construye esta confianza? Gracias por la pregunta y me gustaría también ahí hacer una aclaración, porque la corrupción es un problema de acción colectiva, ¿sí? La corrupción es a nivel mundial un problema de acción colectiva y por lo tanto la solución es la acción colectiva. Ahora, ¿cómo construimos acciones colectivas eficaces? Claramente es teniendo reglas claras y de esa manera creando confianza. O sea, es la única forma en la que nosotros podemos generar el espacio adecuado para que las empresas
puedan comprometerse, puedan trabajar de manera conjunta, más allá de los intereses del negocio, ¿no? Que puedan trabajar también con el sector público, que puedan trabajar con la sociedad civil, porque de eso se trata. Cuando hablamos de manera colectiva, hablamos justamente de sumar a todos los actores para poder justamente enfrentar la corrupción. Lucía, en Bolivia, por ejemplo, vemos que muchas pymes y grandes empresas ya forman parte del Pacto Global, ¿no es cierto? Y eso es una buena noticia. Pero ¿cómo se traduce en hechos de repente concretos la adhesión a principios de transparencia e integridad? A ver, empezamos el 2017 en Pacto Global con 7 empresas. Actualmente estamos superando las 140 empresas. De las 140 contamos prácticamente con el 90% de las más grandes del país. Entonces, ese es un indicador muy importante y prácticamente todas estas grandes empresas están trabajando en la mesa de gobernanza transformacional. Gobernanza transformacional se traduce en buen gobierno corporativo más sostenibilidad de forma transversal. Es esa mirada. Es una mesa donde estamos abordando temas de anticorrupción, es una mesa donde estamos abordando tema ético más allá de un imperativo de responsabilidad, sino cómo lo implementamos estratégicamente. Y el día de hoy hemos estado justo con Leandro haciendo la primera implementación aquí en Bolivia del programa Alliance for Integrity. Ahí sí me encantaría que Leandro nos comparta un poco sus primeras impresiones y nos cuente sobre el programa, Linda, porque esos resultados son los que vamos a comentar después. Bueno, te escuchamos, Leandro. ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones? Mis primeras impresiones han sido muy positivas. Hoy estuvimos justamente toda la mañana con la implementación del primer Train the Trainer de nuestro programa de empresas para prevenir la corrupción, porque a lo largo de este camino que tiene Alliance for Integrity como iniciativa global de 10 años, estamos cumpliendo 10 años en el 2025, este programa en el cual las empresas, las grandes empresas, se suman voluntariamente para entrenar y compartir su conocimiento y experiencia a pequeñas empresas, ¿no? Pero aprovechando esta metodología, hace que realmente los cambios concretos sean una realidad y que ese cambio que buscamos en el sector de los negocios sea una realidad. Hoy en el entrenamiento hemos tenido muchas experiencias. Realmente hay muchas empresas que están muy comprometidas por cambiar la realidad en Bolivia, por justamente poder compartir ese conocimiento que tienen y que lo han venido haciendo a través de esta mesa de gobernanza de Pacto Global. Y para nosotros realmente es una muy linda experiencia poder estar aquí compartiendo con esas empresas, compartiendo con los expertos y las expertas que además de todo el trabajo que hacen desde sus compañías, buscan colaborar, buscan voluntariamente cambiar ese status quo justamente para prevenir la corrupción. Ahora, Lucía mencionaba algo al arranque del podcast, justamente estos datos. El caso de Bolivia tiene un puntaje bajo, ¿no es cierto? Ahora, en esta experiencia que has tenido esta mañana, ¿qué oportunidades se identifican para que el sector empresarial obviamente sea un actor que impulse cambios? Cuando hablamos de prevención de la corrupción justamente en los negocios, nosotros proponemos, y se propone a nivel global, ¿no? Esto de los incentivos y las sanciones. Bien. Porque sí hay sanciones justamente frente a hechos de corrupción, pero también hay incentivos. Y hoy una de las cosas que se mencionó justamente en este entrenamiento fueron ejemplos de incentivos. Y realmente hay empresas en Bolivia que son justamente por temas de extraterritorialidad, perdone la demora, pero dependiendo de las leyes comerciales que hay a nivel mundial, van cambiando las realidades locales. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas de esas grandes empresas justamente necesitan empezar a hacer cambios y a empezar a contratar de otras maneras y empezar a influir en su cadena de valor, cambiar prácticas, porque te deja fuera del negocio. Entonces, no solamente tiene que ver con cambiar la situación local desde la perspectiva de mejorar como comunidad, de cuidar justamente, proteger derechos humanos, proteger el medio ambiente, sino que esto también es un negocio, ¿no? Es decir, nosotros es hacer bien las cosas es un buen negocio y eso es Buenísimo. importante. Ahora, Lucía, ¿qué desafíos se enfrenta en este caso Bolivia en materia de ética corporativa y cómo el Pacto Global de repente acompaña a las empresas en este camino? Bueno, ahí estaba justamente este ejemplo que daba Leandro. Estamos con este tipo de proyectos, de programas de capacitación a las empresas, pero sí tenemos empresas que están bastante avanzadas en el tema. Hablar de la elaboración de un código de ética para empresas que ya lo tienen, bueno, es realmente un avance, digamos, para cierto tipo de empresas, pero ese conocimiento, lo interesante de todo eso es que lo vamos a replicar como un efecto cascada a otras empresas de diferentes tamaños. Entonces, la llegada del Alliance for Integrity es
estas capacitaciones que se están haciendo va a generar un plus a todo este diálogo de gobernanza transformacional que tenemos. Además de todas estas experiencias que seguramente Leandro va a compartir el día de hoy y que vamos a generar el diálogo hacia adelante sobre cómo influye en grupos vulnerables. Leandro está volviendo y me decía hace un momento, antes de empezar el podcast, de dar capacitaciones a las empresas ganadoras del sello de género del Viceministerio de Justicia, de dar capacitaciones a mujeres emprendedoras. Ahí capaz, Leandro, si nos cuentas un poquito más, sería de interés. Sí. Muchas Me gracias. gustó así, lo estaba escuchando, de hecho, cómo comentaba ese tema. Por favor, danos más luces. Nosotros implementamos esta semana también un taller que es de liderazgo ético con perspectiva justamente de género, diversidad e inclusión, porque claramente no son estancos aislados, ¿no? O sea, realmente la corrupción, si nosotros tenemos un canal de denuncia en donde podemos denunciar, por ejemplo, una falta grave, un tema de violencia de género, pero la institucionalidad que tiene ese canal de denuncia no es transparente, puede ser corruptible, realmente genera desconfianza y por lo tanto esto se sigue propagando, seguimos teniendo instituciones débiles que realmente no promueven la integridad y no promueven justamente esos valores éticos y esa cultura ética que necesitamos. Entonces sí estuvimos implementando este taller para empresas ganadoras del sello junto con el programa Pro Igualdad de la GIZ aquí en Bolivia, pero también con el BIO como viceministerio, implementamos este taller también para estas mujeres emprendedoras. E ir encontrando las situaciones o cómo el flagelo de la violencia, por ejemplo, contra la mujer, también es resultado, ¿no?, de estructuras corruptas, es súper importante y es un espacio interesante para el diálogo y para empezar a co-crear y buscar espacios de aprendizaje conjunto. Bueno, eso sí que es una buena noticia. Ahora, la corrupción, y lo decías en tu diálogo hace instante, no solo afecta a la economía, pero también afecta a la sostenibilidad, ¿no es cierto? Porque la integridad es clave incluso para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. La integridad es hacer las cosas bien. Bien. Y esto es bien importante. O sea, si nosotros hablamos de hacer las cosas bien, si nosotros justamente tenemos un liderazgo ético, tenemos organizaciones que tienen valores éticos, valores positivos, vamos claramente a trabajar en los otros puntos, en los otros objetivos de desarrollo sostenible. Pero además hay un punto que para mí es muy importante. Cuando hablamos de integridad, también, y en ese hacer las cosas bien, es poder compartir esa misión con otros. Hay algo que a mí me gusta mencionar y que a veces se ve bastante en las organizaciones, ustedes me dirán si también lo han visto, pero es esto del egocentrismo institucional, en donde más allá de querer impactar positivamente los objetivos de desarrollo sostenible, existe ese egocentrismo de querer tener la mejor práctica. Y acá estamos hablando de generar una comunidad ética para todos. Entonces es evitar esto, es romper con ese egocentrismo y realmente posicionarlo desde el lugar de integridad, hacer las cosas bien. Me gusta ese hacer las cosas bien y ser consecuentes además, ¿no? Con lo que decimos y hacemos. Ahora, Lucía, ¿cómo se conecta esta lucha de repente contra la corrupción con el compromiso que tiene el Pacto Global Boliviano? ¿Es posible hablar de repente de sostenibilidad sin hablar de integridad? No, no podemos hablar de sostenibilidad sin hablar de integridad. La lucha contra la corrupción es base para abordar todos estos temas que son indispensables, para abordar temas sobre inversión sostenible, inversiones responsables, derechos humanos que se respeten, grupos más vulnerables, entra dentro de toda una lógica medio ambiente, un medio ambiente que se proteja. Acá estamos viviendo la Amazonía en general, está viviendo el tema de los incendios, entonces abordar estos temas también es parte estructural de toda esta narrativa. Es por eso que justamente el principio 10 del Pacto Global habla de eso, la lucha contra la corrupción y cómo las empresas pueden ir implementando este tipo de estrategias para fortalecer esa institucionalidad. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Instituciones más sólidas, más transparentes para poder avanzar como sociedades, como país, como región. No nos olvidemos que en estos datos que daba yo hace un momento, América Latina tiene es una de las regiones con las percepciones más bajas en temas de transparencia. Tenemos 2 países que están punteando, ahí Leandro me corrige, pero entiendo que es Chile y Uruguay, y capaz que ahí si tú nos puedes compartir un poco cómo ves esa diferencia y en qué ves esa diferencia con los países que, bueno, están un poquito ¿Y a más qué atrás. y a qué se debe también esto, no? Tiene Dependiendo de cada uno de los países, ¿no? Pero Uruguay sí está en el primer puesto justamente en Américas. Ya. Chile también tiene un rol bien importante en todo lo que es la creación justamente de valor y temas de transparencia.
Creo que hoy hay una gran oportunidad que es la digitalización y cómo la digitalización empieza a transformar las instituciones para poder ser transparentes y de esa manera ser consecuente con hacer las cosas bien. Tener instituciones públicas también realmente fuertes, con institucionalidad fuerte, es importante en ese proceso. Y para que eso suceda, la transparencia es clave. Chile, por ejemplo, tiene una alianza que es la alianza, acción colectiva justamente de la UNCAC, que es un espacio en donde se reúnen las organizaciones, las instituciones públicas, pero se reúnen también con los gremios empresariales, se reúnen también con organismos internacionales y trabajan colectivamente para generar estructura en materia de integridad empresarial, integridad en las instituciones públicas, integridad en la sociedad civil. Estos espacios de construcción colectiva son sumamente necesarios para ir generando estos cambios. Lo mismo pasa en Uruguay, ¿no? En donde también tenemos un desarrollo de instituciones que promueven la transparencia desde ese lugar y esto nos ayuda a ir teniendo ese crecimiento por parte de los países. Pero eso es clave y es clave trabajarlo de manera multiactor, que es lo que impulsamos siempre desde Alliance for Integrity también. Ahora, de acuerdo a tu experiencia y toda tu trayectoria, ¿qué ejemplos o de repente acciones reales que tuviste que ver y escuchar nos puedes traer a colación de repente como ejemplo? Para mí un ejemplo concreto de Chile, digamos, en este proceso es la acción colectiva de la UNCAC. O sea, para mí tener ese espacio real en donde se pueda conversar, en donde es un espacio de confianza, en donde buscamos soluciones conjuntas, puedes tener, por ejemplo, creando un modelo de código de ética para empresas. Venimos trabajando Alliance for Integrity, la Cámara Alemana justamente en Chile, se suma la Secretaría General de la Presidencia, se suma la Contraloría General de la República y de esa manera construimos una solución para el sector privado, pero con el enfoque colectivo. Y esas buenas prácticas creo que son importantes para poder construir. Y perdón, pero vuelvo a lo de recién de esto de evitar el egocentrismo institucional. Esto es un problema que nos toca a todos. Claro. Cualquier nivel en la sociedad en el que estés, te va a tocar, te puede impactar y de esa manera hay que trabajar. Bueno, ¿cuál es el desafío de Pacto Global, Lucía, frente a esto que nos está proponiendo Leandro? Yo creo que estamos por buen camino. Hemos ya consolidado una mesa de gobernanza transformacional. Tenemos muchas empresas que están asumiendo ese liderazgo. Tú has debido ver hoy día en las capacitaciones a Cinti Guaira, que es nuestro big changer en esta mesa, bastante activo, con mucha hambre de ese apetito de seguir trabajando y además de unir a otras empresas. Como les decía, ya tenemos una primera acción colectiva con más de 30 empresas que están presentando un primer código de ética y conducta en Bolivia y obviamente veo que es imperativo sumar a los gobiernos centrales, locales, departamentales, para que este diálogo y para que estos resultados se vayan multiplicando, vayan creciendo y generando impacto. Entonces, yo creo que por ahí va el desafío los próximos meses, el próximo año y acá totalmente desde Pacto Global para apoyar todo este tipo de iniciativas abiertos para impulsarlas también. Y no olvidemos que la cooperación que nos está apoyando, como la Embajada de Suecia, pues también prestos a trabajar junto con nosotros. Qué lindo. Bueno, esta pregunta es para ambos a propósito. ¿Cómo imaginan una Bolivia con mayor integridad? O sea, ¿qué compromisos mínimos de repente deberíamos exigir a los líderes políticos y también a los líderes empresariales? Leandro. Bien, habiendo un poco escuchado también hoy en el entrenamiento, el día martes también, creo que tiene que ver justamente con vincularse con espacios como Pacto Global o espacios que realmente potencien esa mirada colectiva o ese aprendizaje continuo, ¿no? Creo que eso es bien importante y tener un liderazgo real dentro de las organizaciones que acompañe realmente las prácticas dentro, digamos, de las instituciones. O sea, nosotros siempre hablamos, ¿no?, de que no podemos tener organizaciones que promuevan integridad si la alta gerencia o el alto liderazgo de las empresas no está comprometida con esto. Es el primer paso. Y creo que eso es importante también en este proceso también para Bolivia. Bien, Lucía. Coincido con Leandro, ese compromiso al más alto nivel en todo este proceso es indispensable. Sin ese compromiso de la máxima autoridad, esto no se vuelve una estrategia en ninguna empresa. Entonces, yo creo que empezando por ahí, y yo creo que el Pacto Global es esa plataforma donde tú puedes generar ese compromiso desde el más alto nivel, ese compromiso además público de las empresas con todos estos temas, temas de corrupción, temas de derechos humanos,
medio ambiente, estándares laborales, que finalmente unos están ligados con otros y a partir de eso ya poder trabajar hacia adelante. Entonces, en Bolivia hay el compromiso, hay el interés, se tiene bastante claridad que si bien el tema de ética va más allá de un valor de la empresa, sino es también parte de su estrategia corporativa, hay el interés de trabajar en un movimiento con empresas del mismo rubro, de diferentes rubros, la cooperación internacional y seguramente el gobierno hacia adelante también. Qué lindo. Ahora, Leandro, si tuvieras que dejar de repente un mensaje a los líderes de la región, ¿cuál sería? Creo que si están escuchando justamente este podcast, realmente es porque son personas que están interesados en conocer, quizás que ya han tenido algunos pasos hacia adelante, otros que están iniciando, y lo importante es que sepan que no están solos o no están solas. Creo eso es sumamente importante en esta conversación y en esto que vamos transitando como sociedad, como organizaciones, como instituciones de los distintos sectores, es esas personas que buscan generar un cambio, que buscan combatir la corrupción, que buscan transformar esa gobernanza, no están solos. Hay espacios, está Pacto Global, está la for Integrity, hay otros espacios, justamente Transparencia Internacional, hay directrices, hay herramientas. Creo que la digitalización es un gran aliado en este momento. Hay que aprovecharlo, hay que saberlo aprovechar porque obviamente que está la parte mala y la parte buena, ¿no? Pero creo que ese es un buen mensaje. No están solos y solas y hay espacios en donde pueden sumarse. Qué lindo. Ahora, a Lucía, ¿cómo puede cada empresa boliviana, sea esta pequeña, sea esta grande, comenzar a influir hoy mismo para ser parte de la solución? Súmense al trabajo, a un trabajo que ya está consolidado, a unas mesas que están consolidadas. No solamente estamos abordando el tema de gobernanza transformacional, tenemos mesa de género, mesa de niñez, tenemos una mesa de transformación ambiental que tiene su propia hoja de ruta, sus actividades. Necesitamos el esfuerzo de muchas más empresas, nunca es demasiado. Así que la invitación es a sumarse, a acompañarnos, a seguir trabajando y los esperamos siempre con toda esa proactividad para seguir impulsando. Muy bien, hoy nos queda claro definitivamente que no hay sostenibilidad sin integridad, sin hacer las cosas bien, ¿verdad? Así que gracias, Leandro, por esa mirada regional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esta invitación. Para mí es un honor. Y como siempre, Lucía lo aterriza en Bolivia, ¿verdad? Con Gra- Pacto Global. Gracias, Linda. Sí, la verdad que emocionados de tener este espacio y además invitados de lujo y especiales como Leandro con nosotros. Bueno, esta conversación de hecho nos invitó, y lo invita a usted de hecho, a influir con una visión global, con un impacto local. Ese es el desafío que está en cada uno de ustedes. Gracias, nos vemos en un próximo episodio.